Bien, vamos a continuar con las entrevistas que hemos venido realizando en relación al proceso electoral del Poder Judicial y este fin de semana, bueno, con una gran cantidad de entrevistas que hemos venido realizando y en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con la licenciada Perla Guadalupe Ruiz González. Nos visita este fin de semana porque se realizó un foro importante en la ciudad de Parral. Vinieron una muy trascendente cantidad de candidatos a exponer sobre su trayectoria, sobre su plan de trabajo, sobre su propuesta y la licenciada Perla Ruiz González no fue la excepción. Y estimada licenciada, mucho gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por el recibimiento, por este espacio de difusión. Para mí, tener el contacto con ustedes y que a través de ustedes esto permita que lleguemos a otras áreas del estado, de esta zona, es muy importante porque como aspirante al cargo de magistrada penal, tratar de recorrer el estado en 45 días, que fue realmente lo que a nosotros nos quedó de campaña, se vuelve complicado, dado que llegamos de manera, tarde a la campaña por un recurso, que se nos otorgó un fallo protector que permitió que se modificara mi candidatura en funciones como jueza, que es el cargo que he ejercido, para ahora aspirar al cargo de magistrada. Oye, licenciada, pero en lo particular a mí me da mucho gusto saludarte porque sé que tienes una trayectoria enorme dentro del Poder Judicial. Te acompaña una trayectoria también muy amplia, una experiencia dentro del sistema también muy amplia. Y me preocupa un poco lo que me dices que se retardó la oportunidad que tuviste de participar como candidata, tuviste que llegar al recurso para poder tener la autorización de poder participar. Platícanos un poquito de esto antes de que me platiques sobre ya el arranque de tu campaña. Bueno, pues sí, en efecto, yo tengo en el Poder Judicial del Estado desde 1998, he ejercido muy distintos cargos en el servicio público, gobierno del Estado entré en 1996 y me desempeño en la abogacía desde 1995, que era estudiante, como defensora de oficio, ministerio público, secretaria de juzgado, de proyectos, de acuerdos. Soy jueza por concurso, inicié en el año 2006 y 2007 con los sistemas orales, soy precursora a nivel nacional de los sistemas de justicia para adolescentes, me tocó ser redactora de la ley nacional, de los proyectos de ley nacional para el sistema integral de justicia penal para adolescentes, he ocupado distintos cargos administrativos y pues lo natural era volver a intentar, porque lo he intentado en otras 2 ocasiones, ocupar el cargo de la magistratura. Sin embargo, aunque yo me registro en la convocatoria o me inscribo como aspirante por los revisión por los 3 poderes, por el ejecutivo, el legislativo y el judicial, yo no soy considerada como persona idónea ni por el ejecutivo ni por el judicial, algo irracional, a pesar de que tantos años que he ejercido la función, además de jueza 18 años, comisiones administrativas de todo tipo, y sí soy considerada como persona idónea para ocupar el cargo, estableciendo todo el antecedente y la revisión de mis méritos en un documento bien justificado por el Congreso del Estado. Sin embargo, en el Congreso del Estado, por temas entiendo yo, de conflictos entre fracciones parlamentarias, cuando reciben la lista del comité de evaluación del Congreso del Estado, deciden dividir esa lista y excluir la parte relativa a magistrados y únicamente mandar la parte relativa a jueces. Eso generó que yo quedara excluida, ¿sí? Borrada de esa posibilidad. Emprendemos un litigio de tipo estratégico, es una de las clases que yo he impartido en muchos años a nivel universitario con un grupo de compañeras y tocamos varias instancias. Finalmente, después de varias demandas presentadas, es la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en materia electoral la que el 2 de abril nos otorga el fallo protector, da una temporalidad para que se hagan los registros correspondientes, total que terminamos nosotros teniendo ya un número y con la posibilidad de hacer campaña como magistradas aproximadamente para el 10 de abril, Cuando cuando la campaña había iniciado desde el 30 de marzo. Así ya es. habían iniciado las campañas y ustedes Ya. apenas logran la autorización. Sí, fue un logro muy importante en el plano personal porque no solamente me dio a mí la oportunidad de entrar bajo una postulación como candidata a la magistratura, sino que eso permitió que además de los 4 asuntos que se resolvieron, otras 44 personas, hombres y mujeres, entraran en ese bloque. Entonces, ¿qué implica? 48 candidatos más
con perfiles muy vinculados con la jurisdicción, con la carrera judicial, con perfiles que a los que no estaban en la jurisdicción se caracterizan por ser defensores genuinos y natos de los derechos humanos. Entonces yo creo que esta diversidad de candidatos hace que la ciudadanía tenga mayor posibilidad de elección, porque lo que está en juego es algo muy importante, es una modificación no solamente de nuestro sistema jurídico, sino de nuestro sistema social y político, porque finalmente el Poder Judicial termina siendo un contrapeso del Ejecutivo y del Legislativo, y lo que se pretende con esta reforma es una modificación que pueda generar la voluntad del pueblo en la elección de quienes ejercen los cargos judiciales, personas idóneas, pero además que se presente dentro de esa voluntad del pueblo una coordinación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, únicamente coordinación, dado que siempre he sido defensora de la independencia de la carrera judicial, postulo la autonomía para decidir porque tengo claro que mi deber de juzgar es con el pueblo. Yo decido en base a hechos y pruebas y debo de permitir que siempre se privilegie ese debido proceso para todas las personas, esa presunción de inocencia, esa protección que requieren las víctimas, pero en un contexto de equilibrio. ¿En favor de quién? En favor de mi comunidad, por el efecto que deba de tener para el pueblo y para la sociedad el tener un sistema de impartición de justicia sólido. Pero finalmente, al haber recurrido a la sala regional, ¿ponderaste la necesidad de la independencia del Poder Judicial? Sin duda. ¿Eso fue lo que trajiste a las manos? Sí, sin duda, era uno de mis agravios y la que terminó resolviendo la sala superior, incluso por razón del cargo y como además denuncié violencia política por razones de género, porque no, nos colocaban a mí un grupo de mujeres bajo la posibilidad de acceder a un cargo por una figura masculina, lo cual es totalmente erróneo, desconociéndonos nuestras capacidades y nuestras trayectorias como mujeres profesionistas y de carrera judicial. Entonces denuncié tanto la violencia política por razones de género como el indebido acatamiento del procedimiento que se marcó el mismo Congreso del Estado en el artículo 101 de la Constitución para la elección de magistrados. Entonces, o sea, pues ellos mismos están violando sus reglas, ellos mismos están violando su legalidad. Y justo como era un tema de violencia política por razones de género y de legalidad, y por el tipo de cargo, lo atrae la sala superior y es donde termina resolviendo nuestras inconformidades. El agravio fundamental partía de eso, de cómo deben de ser perfiles que preserven la independencia, perfiles que sean honestos, que sean capaces, que sean profesionales, para garantizar que la ciudadanía vote a quienes tienen las condiciones para continuar ejerciendo la justicia. Y máxime en un cargo tan importante como es la magistratura, en donde no solamente revisas las resoluciones de los jueces para revocar, modificar o confirmar, sino que además de eso actúas en un pleno. Y en los plenos, como órgano colegiado, como una especie de asamblea que se integra por 30 magistrados, se toman las decisiones más importantes que tienen que ver con la impartición de justicia en el estado de Chihuahua. Finalmente luchaste mucho, llegaste a la candidatura para la magistratura, ya eres candidata, Sí. estás en campaña y veo que tu currículum es extremadamente sólido para llegar a esta oportunidad. Tienes la experiencia con la solidez de haber ocupado el cargo de juez y definitivamente eso es lo que vienes replicando en tu recorrido por el Estado. Sí, sin duda. Para mí el servicio público es de vocación. Estoy plenamente convencida que cada transformación del sistema jurídico es una oportunidad para crecer y para hacer mejor las cosas. Me ha tocado enfrentar distintas transformaciones del derecho. Cuando yo era estudiante en 1994, que se hace una reforma a la Suprema Corte de Justicia, yo recuerdo que dije, yo quiero hacer eso, quiero ser juez. Luego en el 2006, 2007, que empieza a llegar una reforma al sistema de justicia penal en Chihuahua, también dije, yo quiero entrar a eso, me interesa estar en esto que inicia, que es la justicia oral, penal, y ahí me voy a la justicia para adolescentes. Eso me permitió ser precursora en un sistema jurisdiccional para adolescentes, porque los adolescentes antes iban a procedimientos administrativos a través de un consejo tutelar. Luego me toca estar en temas de capacitación en el 2014 como directora de la escuela judicial.
formar a los compañeros bajo los principios que debe tener todo el servicio público. También tuve una comisión para ser directora de la comisión de vigilancia, vigilar todas las cuestiones que tenían que ver con la transparencia, con el control interno, con la reglamentación para los servicios y la adquisición de situaciones que en ejercicio del presupuesto tiene el Poder Judicial. Y finalmente, otro tema en donde me toca hacer modificaciones y ir como precursor es el disciplinario en los poderes judiciales. En el 2018, que me nombran directora general jurídica, pues teníamos la obligación de los estados con motivo de la Ley General de Responsabilidades de los servidores públicos, implementar en los poderes judiciales esos sistemas disciplinarios. Entonces me toca el ver cómo vamos a implementar, cómo vamos a vincular órganos, si creamos la unidad de investigación, de responsabilidades. Me tocó sustanciar procedimientos en contra de jueces, magistrados y consejeros. A mí me tocaba sustanciar, sí me tocó suspender. Quien finalmente ejercía la potestad sancionatoria era el Consejo del Estado en todo. Entonces, tú nada más sustanciabas los Yo procedimientos. sustanciaba y en el procedimiento yo fijaba medidas cautelares y también medidas de protección. Sí me tocó incluso llevar procedimientos de personas de esta región, en Sierra, también de personas servidoras públicas, y les decía yo, el ideal es que todos los servidores públicos fueran rectos, honestos. Sin embargo, pues no todos lo son, y es engañarnos, pensar lo contrario. Para mí fue muy satisfactorio, porque estar en una especie de sistema anticorrupción dentro del Poder Judicial y permitir el proceso y la defensa de mis compañeros, pero también el emitir medidas cautelares para que ese servidor público corrupto, deshonesto, no siguiera en la función, era un reto importante y un buen resultado para la sociedad, para que la justicia diera el resultado que esa sociedad espera. Y ese es el motivo desde mi contacto tan constante con personas vulnerables, con adolescentes. Juzgar a un adolescente no es fácil. Mi contacto tan cercano con las infancias, mi contacto traspolado a la protección del servicio público en los temas de responsabilidades, la representación que tuve como abogada del Poder Judicial entre el 2018 y finales del 2021, pues me dan herramientas y experiencias para ahora tratar de ir al cargo de la magistratura. ¿Qué es lo diferente y lo que me motiva a seguir adelante? Que en esta ocasión el reto no era el establecer un sistema normativo para generar un trámite distinto, un procedimiento distinto, sino en esta ocasión una modificación de fondo, y encuentro el motivo cuando empiezo a salir a las calles, porque he tratado de recorrer la mayoría de las cabeceras distritales, estar en contacto con la gente, que era un tema para mí muy particular, y me voy encontrando que la mayoría de la gente tiene un desconcierto muy afianzado, ¿verdad? Con razón, de que no hay justicia para ellos, que la justicia es para los sectores de la sociedad privilegiada. Lo ven lejano. Lo ven lejano, ven la justicia lejana, lo visualizan como trámites. Muchas gentes, sí tuve una sentencia, pero no vi el resultado. Entonces, una de las cuestiones que yo enfatizo mucho es tener que generar un resultado real de la justicia en la vida de las personas, un resarcimiento, una restauración. Y para eso, creo que la experiencia que he tenido como jueza de los tribunales de violencia familiar, como jueza de los tribunales en tratamiento para las adicciones, que implica dirigir equipos multidisciplinarios, me ha permitido ser más sensibles y buscar que la justicia se aleje nada más de esa parte formal, sino que sea integral y que también vaya al resultado claro que está esperando la sociedad, y que de manera coordinada y corresponsable podamos colaborar otras instancias del Estado, la sociedad, la integración de la familia, para que esas resoluciones se materialicen de manera correcta en la vida de las personas, que una víctima se sienta restaurada, se sienta restablecida, que una persona que comete un delito
haya tenido la oportunidad de defenderse y que cuando llegue una sanción tenga un verdadero sistema de reinserción que evite la repetición de conductas. ¿Por qué? Porque creo que si lo hacemos así, vamos a lograr el beneficio general para la colectividad, para que el pueblo, para que las personas del estado de Chihuahua y el pueblo de México podamos vivir en mejores condiciones, con mayor tranquilidad, con mayor libertad, con mayor igualdad. Y ahora sí que con la posibilidad de poder exigir a nuestros jueces que respondan como servidores públicos, porque el servicio público es para el beneficio de nuestra sociedad, para el beneficio de nuestro pueblo. Pero esto que nos dices es un proceso, no es algo tan rápido o que se haga así de un... No, yo creo que va a tener que ver con modificar primero la parte de los procedimientos, luego establecer algunos convenios, establecer la posibilidad del recurso. La parte presupuestaria siempre es indispensable. Sí, sin duda, perfiles. No todas las personas tienen la vocación para estar en el servicio público, menos tienen la vocación para intervenir en programas que vayan a una atención tan integral, ¿sí? Habrá personas que dicen, yo sí quiero hacer esto por mi comunidad, porque se me da, porque lo hago, porque me interesa el bien de los demás. Habrá otras personas para los cuales hay otros intereses. Entonces, creo que todos debemos de colaborar. Yo veo esta modificación a la forma de elección de los jueces como una oportunidad no para que el sistema retroceda, sino para que el sistema tratar de sacar lo mejor posible. Y en base a la voluntad del pueblo y en base al voto, siendo los perfiles idóneos, capaces de generar una justicia más efectiva, más integral, incorporar, entre otras cuestiones, los procedimientos en línea, los juicios en línea, que tanta falta hacen. Y que me planteaba en las localidades cercanas a Parral, porque en algún momento, hace muchos años, entre el 2008 y 2009, me tocaba venir como pues itinerante a conocer asuntos de adolescentes aquí, y yo me he trasladado para venir a conocer las audiencias. Digo, bueno, esas prácticas anteriores de la justicia itinerante creo que las debemos de retomar. La gente necesita de nuevo esa cercanía, necesita esa explicación, esos motivos, esa atención digna. Es lo que he tratado de hacer durante todos estos años en mi función. Jamás en mi vida he tenido absolutamente un problema. He dictado sentencias complicadas, ¿sí? He dictado absoluciones, y no obstante ello, siempre he tenido una vida tranquila y con respeto por parte de la ciudadanía, y en esta campaña con un acogimiento formidable, con Ningún reclamo. una calidez, absolutamente ningún reclamo he tenido de ningún ciudadano. Dime una cosa, ¿cómo votar por ti? Por mí me pueden encontrar en la papeleta verde, es esta, la de magistrados en materia penal. Yo estoy al último, siempre les digo, los últimos seremos los primeros, soy la número 35, Ruiz González Perla Guadalupe. Para votar por mí pueden poner el número 35 en estos recuadritos rojos. De este lado estamos las mujeres, del lado contrario están los hombres. Y pues ojalá y lleguemos los perfiles que tenemos un interés en el beneficio común, en el beneficio de nuestra sociedad, de nuestro pueblo mexicano, de nuestro pueblo chihuahuense, con igualdad, sin ningún tipo de discriminación. Entonces, si confían en mí, espero su voto. ¿Y por qué votar por Perla Ruiz González? Porque Perla está comprometida en hacer lo mejor posible desde su experiencia, desde su capacidad, desde su formación, en beneficio de la impartición de justicia. Tenemos el deber de votar. Por primera vez, votar es contribuir en la justicia. Y yo quiero seguir contribuyendo en la justicia y en el beneficio de mi sociedad, en esta impartición de justicia técnica, pero también humana. Licenciada, muchas gracias por tu visita. Gracias, Jorge. Un placer, se extendió mucho la entrevista, pero la disfruté muchísimo. Un placer estar en la capital del mundo con personas que nos han recibido de una manera tan cálida, tan bonita. Es una forma maravillosa de empezar a cerrar campaña. Ver muy bien, y sobre todo porque la trayectoria que te acompaña, la experiencia que te acompaña, el renombre que tienes, te va a ayudar mucho en este proceso electoral. Gracias, Jorge. Voten por mí, 35 papeleta verde. Agradecida por la atención y el recibimiento, Parral.